Muy buenas noches, gracias a todos por su concurrencia. Me es un placer y un deber compartir todo este conocimiento con ustedes de que hemos pedido una grabación para no en sí perpetuarlo, sino poder multiplicarlo, porque somos muchos millones de personas acá en el estado de la Florida y todos somos agua, todos tomamos líquidos y todos tenemos que saber lo que está pasando. Estamos viviendo un planeta agónico, nos está tocando también nosotros ahora, pero como prólogo les digo lo que va a ser el epílogo al final. Si nuestro planeta está enfermo, es porque la mente del hombre está enferma en su tabla de valores y en su conocimiento, en el mal uso de su libre albedrío y en una mala estructuración de su tabla de valores. Pero como hay mucho por donde hablar y yo quiero manejar una escala de conocimiento, no quiero algunos puntos desarrollarlo demasiado ni otros hacerlo corto, por ser didáctico y poder comunicarme con ustedes, que pueda pasar la información. Por eso hay la necesidad de poner algunas cosas en contexto y luego entramos a la parte periodística y propiamente el fenómeno ecológico. Por cierto, la palabra ecológico viene del griego oiko, que significa casa, la casa grande. Mucha gente, porque tiene una buena casa y unos buenos assets, se cree que está seguro. Nuestra casa grande, oiko, la Pachamama, la madre tierra, que ya los griegos le llamaban Gaia, es nuestra casa. Y por muy fuerte o conocedor o rico que seas, si el planeta es pobre y tu medio ambiente es pobre, también tú te empobreces. Y si la tierra se enferma, como vivimos de ella, también te enfermas. Me viene a la mente algo de medicina, aunque no he hecho mi presentación. Qué curioso. La naturaleza nos da de gratis todo lo que es mucho más barato. Sin oxígeno solamente podemos vivir de 5 a 7 minutos y ya nos descerebramos. Aunque te hagan el masaje cardíaco o la maniobra de reanimación, quedas descerebrado y quedas muerto. Y el oxígeno, que está un 19%, en la masa de aire, no cuesta nada. En un principio del planeta era un 23%. Luego un 19, ahora es un 17 y contaminado. Segundo, ¿qué poco cuesta el agua? Una persona no puede soportar una deshidratación más allá de 5 o 7 días. Y es de lo que vamos a hablar hoy, del agua. Por eso estoy poniendo en contexto. Y en personas que han hecho huelga de hambre, podrían resistir hasta 40 y 45 días. Porque primero va quemando las reservas de azúcar que tiene el hígado, y luego va quemando su reserva de grasa que también va al hígado. Además, sabiamente, ¿qué sabe la naturaleza? La naturaleza es omnisciencia. Baja el metabolismo del individuo y resiste su huelga de hambre. Qué curioso. Lo más vital para vivir y sobrevivir no cuesta nada. Y ya cuando vamos a los alimentos y otras cosas que lo produce la mano del hombre, se encarece, se inflaciona, se especula y se corruptea. Olvidé, como me pidiera Ivette, que es mi mentora en este grupo, una presentación para quienes no nos conocen. En esta ocasión, y digo así porque hay un samsara o ciclo de vidas y muertes, demostrado científicamente con la parapsicología científica y con la psicotrónica. Nací en Cuba, que dicho sea de paso, fue la península por soplos de Poseidón Atlántida, y que hasta ahora está jugando un papel karmático para algunas personas, como en gran parte lo es en este planeta, que como bien dijera Enrique Castillo Rincón, contacto extraterrestre con Pleiades y con Orión. Nosotros le llamamos a este planeta Tierra, ellos le llaman Crán, y es un planeta que es un reformatorio espacial de esta parte de la Vía Láctea. Todo eso es cierto, todo eso es científico, simplemente hay que ir a buscar el conocimiento y hasta en riesgo pagar el precio por tenerlo. Pero el conocimiento es la verdad, la mayor de las religiones y la más importante es la verdad,
Fuera de la verdad no hay salvación posible, y la verdad es la piedra angular de toda filosofía, y la mejor expresión de la verdad es la ciencia. Por eso tratamos de hacer ciencia de una serie de disciplinas. Por motivos X, viví 10 años en Venezuela. Una vez producido mi exilio, o en Cuba ya tenía 3 especialidades: anestesiología y reanimación, psiquiatría y medicina comunitaria. Pero en Venezuela, durante 10 años, pude aprender todas y cada una de las medicinas alternativas: la fitoterapia, el ajuste nutricional, la homeopatía, el uso de los magnetoplanos. Pude dejar creado en Venezuela la Fundación Venezolana de Investigaciones Psicotrónicas. Psicotrónica es la aplicación de la electrónica a la parapsicología y otras cosas más, en un buen sentido de la palabra. Acá en Estados Unidos me desempeño con mi especialidad en nutrición a los efectos del ejercicio, pero que la Florida es uno de los 16 estados donde los seguros no cubren, no pagan las medicinas alternativas. Por eso hay que hacerlo a precio módico y afordable. El 80% de mis pacientes son colombianos, argentinos, venezolanos, que conocen la medicina alternativa y saben de sus ventajas. O pacientes con enfermedades graves, generalmente no curables, entre comillas, que aún teniendo un seguro, buscan la medicina alternativa para que le dé el tratamiento y la curación que la otra medicina, que se ha ido corrupteando por el mercantilismo, no les ofrece. Eso lo pueden encontrar en algunos de los flyers que les dejé resumidos, varios grupos de enfermedades donde las medicinas alternativas logran algo cuando la medicina alopática convencional clásica no lo tiene. Bien, el agua. Nuestro planeta hoy 6 veces la masa de lo que era hace 4.5 millones de años. Se llamaba cuando aquello Pangea, o sea, era todo tierra, no había agua. Hoy día el 74% de la superficie del planeta es agua. Es agua. Sin agua no hay vida, y hay vida vegetal porque hay agua, y hay una vida animal, social como la de nosotros, porque hay una vida vegetal. Si afectamos al agua, afectamos la flora. Si afectamos la flora, afectamos la fauna. Pero hay una cosa interesante, y ustedes verán cómo todo en ciencia tiene una consecuencia filosófica. Y es lo interesante, no solamente hablar de agua. Por eso lo traje en imágenes, todo el mundo sabe lo que es agua, un líquido. Y los líquidos tienen agua. Y el líquido cefalorraquídeo del cerebro tiene agua. Y el corazón y la sangre tiene plasma, que es agua. Pero yo quiero hablarles del agua a otro punto de vista. Ustedes irán viendo que las religiones te hablan de un Dios como una intelequia, algo aparte del universo. Cuando te estudias la teología de San Agustín, 567 páginas, no te dice nada de teología. Sin embargo, cuando estudias ciencia, descubres que hay una causa ordenadora inteligente de todo y todas las cosas, y que todo en el universo está sometido a sistemas de leyes. Y si no hubieran existido las leyes en cada cosa de la naturaleza, no habría ciencia. La forma más sencilla, como decían los masones, el gran arquitecto del universo. O como dijo Voltaire hace ya más de 300 años en la corte francesa, no hay reloj sin relojero. Cuando haces ciencia, cuando estudias un reloj, cuando ves la arquitectura de una casa, el funcionalismo armónico de un motor, de un corazón, de un cerebro, de cualquier cosa, descubres que hubo un ingeniero que lo planeó y un técnico que lo plasmó. Los obreros de la creación son los ángeles, no quieren por esa vía, porque son temas todos que los podemos tratar. Muy importante, agua es una molécula que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, 2 hidrógenos positivos, oxígeno negativo, pero espacialmente están organizados en un plano en forma de un triángulo, una molécula de agua. Y forma un triángulo. Si ponemos 2 triángulos juntos,
forman un cuadrado, que sería la base de una pirámide. Y aquí tenemos el cuadrado con 2 moléculas de agua, que es la base. Y luego 4 moléculas más de agua formarían los triángulos, que si los juntamos da el tetraedro perfecto, que es una pirámide. Por tanto, no es un apelotonamiento de moléculas como cuando usted ve una bolsa con varios granos, una bolsa con un poco de azúcar, un poco de sal. Hay un ordenamiento arquetípico en todo. De modo que una molécula de agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero con esta estructuración triangular y luego piramidal, 6 moléculas de agua se dan una pirámide perfecta, que es el tetraedro. Hay pirámides en el micromundo, hay pirámides en el macromundo. Qué importante, somos nosotros un 75% de agua los adultos. Cuando un niño nace, tiene hasta un 90-95% de agua. Un niño que pesa 6-7 libras, 7 libras como promedio, tiene ya millones de moléculas de agua. O sea, conocemos el millón, el billón, el trillón, el tetrallón. Entonces, 9 millones, un 1 con, no los 6 ceros, o sea, 1 millón sería con 6 ceros. 1 por 54, no en la escala latina, no americana. Un cerebro tiene ya un 1 con 10 a 24 millones, no 24 millones, millones, un 1 con 24 ceros de cristales de agua en el cerebro. Un adulto promedio, que es una persona de 62 kilogramos y por tanto pesa 142 libras, tiene un 1 con 165 millones de agua. Somos agua, pero como que el agua se organiza piramidalmente, miren la importancia del agua y por tanto la conclusión a la que vamos a llegar luego del peligro de esa contaminación del agua. Un adulto con un 75% de agua y con un peso de 62 kilogramos, que son 142 libras, tiene un 1 seguido de 165 millones de agua. ¿Qué somos? Somos pirámides vivientes. En algunas manifestaciones paranormales, a veces la deidad al psíquico le da la imagen de un anciano benevolente. Dios no tiene figura homonómica, cabeza, tronco, extremidades. Es una inteligencia, ordenador y poder en el último de los planos de la naturaleza. El que conoce el tibetanismo, el hinduismo, la teoría de las cuerdas de la física, Dios está en el último, no me gusta la palabra incluso Dios, pero bueno, el problema de la comunicación está en el último plano de materia, organizándolo todo, viéndolo todo, pudiéndolo todo, regulándolo todo, creándolo todo. Bien. Se ha dicho en las distintas culturas, en la Biblia en particular, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza con Dios no es otra cosa que nuestra condición piramidal, nuestro arquetipo piramidal. Somos pirámides vivientes, caminando, pensando, actuando. ¿Y por qué digo esto también? Porque la Biblia se habla de la casa de muchas moradas del Padre. Y no es como la casa de los clubes en Alemania, que tiene 164 habitaciones. Aquel que hace contacto angélico, aquel que hace proyección astral y sale a los planos interdimensionales, aquel que tiene control de lo que se llama en la escuela de Waldo Vieira la proyecciología, o sea, el que se sale del cuerpo con su ángel. La casa de muchas moradas del Padre es, por así decirlo, una ciudad piramidal en un universo de antimateria al cual se llega luego de salir de la Vía Láctea, luego de salir de este universo e ir a través de un agujero negro
a, a un universo paralelo. Perdónenme que de momento hablo de física, de astronomía, pero esa es la ciencia. Nuestra imagen y semejanza con el Padre Creador es nuestra condición de pirámides vivientes y caminando. Les hablaría más de la casa de muchas moradas del Padre, no es el tema. Bien. En la tabla periódica de los elementos se empieza con el átomo más sencillo, que es el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón simplemente. El tritium, llamado un isótopo pesado del hidrógeno, tiene un protón y dos neutrones, pero como tiene un solo protón, tiene un solo electrón. Por eso se escribe no H1 sino H3. Por eso es que le llaman un hidrógeno pesado. Pero ahora, aquí que vamos a empezar el tema de hoy. Me gustó haberle dado esa introducción porque sé quiénes son ustedes. Desde el momento que están en el esoterismo, desde el momento que están en el naturismo, desde el momento que buscan la medicina alternativa, que sacrifican su domingo para estas actividades, son las personas despiertas e idóneas para haberle dado esa introducción. Ahora, socialmente y ecológicamente, ¿cuál es el problema? Fíjense. Toda persona, todo animal, nosotros somos un animal social divino, organizado en sociedad, pero biológicamente somos mamíferos, somos animales. Todos los animales producen excrescencia de su metabolismo, que son las heces fecales por el tubo digestivo y que son la orina en el aparato urinario. Toda planta nuclear inevitablemente produce tritium. Produce tritium, hidrógeno pesado, como una consecuencia inevitable de la naturaleza. De la naturaleza de la planta va a producir energía. Aquí tenemos muy cerca la planta de Torquay Pond. Okay. En Estados Unidos hay un total de 65 plantas nucleares, de las cuales 48 han liqueado tritium. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para entenderlo y no complicar. El agua de mar, casi todas las plantas que están cercanas al mar, como Fukushima y otras, o tienen que tener un suministro de agua para el enfriamiento, porque se producen altas temperaturas. El agua es el elemento ideal para el enfriamiento de la planta nuclear. ¿Qué ocurre? Como la temperatura ha aumentado por el global warming y también el mar ha aumentado el nivel, en todo momento toda planta nuclear está produciendo tritium. ¿Por qué? Porque se toma el agua para el sistema de enfriamiento y rodea los tubos donde está el material nuclear. Y aquí es lo importante y lo peligroso. Como estas vibraciones de radiación atraviesan esos tubos que están dando calor, y se hace circular agua para enfriarlo, ¿qué pasa? El agua es H2O. El agua es H2O. El agua está organizada en forma de 6 moléculas de agua para dar una estructura piramidal. Toda pirámide tiene encima una pirámide prima. Vamos a trabajar en piramidología, que absorbe esas vibraciones. Primero, el agua como materia. Segundo, el agua por su estructuración piramidal. Y eso es tema de piramidología y hay otros físicos canadienses que así lo han descrito. ¿Qué ocurre? La radioactividad que está por dentro de los tubos atraviesa el tubo y toma esa agua de mar y la convierte en radioactiva en forma de un hidrógeno pesado, que es el H3 o tritium. De modo que vamos a un primer esquema. Toda planta nuclear produce tritium por ese mecanismo de enfriamiento. ¿Por qué cada vez es mayor la crisis? Porque el agua que se usa para enfriamiento es cada vez menos fría o neutra. Ahora yo venía para acá y veo la temperatura de 94 grados. Al mediodía, media tarde, 92.3, 94, ha llegado a 100. O sea, el agua ya no es lo más idóneo para el enfriamiento. Pero bueno, sea más o sea menos.
la cercanía tridimensional del contenido radioactivo del tubo y el agua de enfriamiento que lo rodea por fuera es lo que, no que ioniza, sino lo que hace radioactivo el hidrógeno y lo convierte en H3, que es el tritio. De modo que ahora en este momento todas las plantas nucleares y la de Torquay Pond van a estar produciendo tritio. Pero ahora vamos al segundo statement. Una cosa es que la planta nuclear esté siempre como mecanismo inevitable o como un efecto colateral del enfriamiento produciendo tritium, a que a veces hay escapes, así como por ejemplo un caucho o una goma de un carro se poncha y se sale el aire, o una tubería se daña y entonces sale el agua, o una herida, una arteria, una vena y sangra. Ese es el liqueo, esa es la filtración. Entonces distingamos entre que en todo momento toda planta va a estar produciendo tritium o los liqueos. Uno de los artículos que traje habla de cómo ya, aquí está, desde el 2014 hay problemas legales donde Torquay Point, esto es octubre 29 de 2014, ya había liqueo y desde muchos años. No estamos hablando de la producción normal, liqueo, derrame, filtración, escape directamente de tritium al agua y al manto freático y el manto acuífero. Miami está llena de lagos y de canales. Me decía un señor que era el jefe de la compañía telefónica o de la compañía de electricidad, que es el que manda a las personas que hacen el hueco donde se ponen los postes de electricidad, ya a 3 pies bajo la superficie de la tierra en Miami corre el agua. Es el llamado manto freático y más profundo el manto acuífero. Pero digamos algo que no, también que no te lo van a decir estos artículos de la prensa. Busquen en la revista National Geographic, creo que es agosto, pero estoy seguro que es el año 2004, uno de los siguientes. Como los buzos, cada vez se ha desarrollado más la tecnología del submarinismo, podían estar con una autonomía de 6 horas bajo el agua sin necesidad de salir a cambiar su tanque de oxígeno. Y cuando se metían en los lagos de toda la Florida, veían que había cavernas submarinas y ríos submarinos y se aventuraban a transitar por ellos confiados en que tenían hasta 6 horas, porque no es lo mismo que se te acabe el oxígeno y que sales enseguida a que te cojas mitad hora de esa caverna y te mueres asfixiado, después no vas a encontrar ni el cadáver. ¿Y qué fue lo interesante? Que descubrieron que todos los lagos de la Florida y también Miami tienen cavernas y ríos submarinos que entras por este lago y sales por el otro. Y en ese lago entra, entonces la Florida es, por así decirlo, didácticamente un queso gruyere. Está fofo, está hueco. Entonces tenemos el manto freático, el manto acuífero y lo que no dice, no sabe casi nadie, que también hay una circulación submarina. Por eso entonces un agua que está en el mar, por los canales, entra a todo el sistema que está alimentando nuestra vegetación. Yo no quiero demorarme, uno de los periódicos que traje, el de hoy precisamente, uno de los artículos que les mandé de ver, en la Florida se están perdiendo las cosechas de aguacate, pero creo que le está llegando por tierra el agua de esas cavernas subterráneas, el manto acuífero y el manto freático. Porque cualquiera dice, no, pero eso es el mar y se lo lleva. No, pero es que entra a tierra. Y los Everglades, la definición correcta, no es que es un lago, es un río con cientos de kilómetros de ancho bajando hacia acá. La Florida es plana. Ahora no quiero meterme en eso de las altitudes sobre el nivel del mar, pero hay otra cosa grave. Bueno, eso es ahí en Miami, que está al sur. Sí, pero que desgraciadamente las corrientes del Golfo van hacia arriba, hacia el norte. Y entonces el derrame de tritium que se produce en Torquay Pond, las corrientes del Golfo la van subiendo,
va impregnando toda la costa este de la Florida y puede llegar hasta las Carolinas. Por eso también ahí les traigo artículos. Ya cuando ustedes buscan en el internet la marea roja, que se le llama así, que está plagada de algas rojas, y las toxinas de las algas rojas vienen desde hace años. Y entonces aquí tenemos, déjame ver la fecha. Por ejemplo, el escándalo de ahora reciente, hay una cronología, vamos a decirla ya. Yo entré en esto cuando en un bookstore me encuentro el periódico de por la tarde que dice: Florida Power Line desmiente que haya contaminación en el agua. Lo que en psiquiatría se llama defensa. Cronología. Ha habido filtraciones desde hace mucho tiempo. Hay artículos, como les mostré, desde 2014, que ya había, cuando ustedes ponen en el internet, quiero que lo hagan como un homework, de que hace años viene la marea roja, que es alga roja. Como también hay otro artículo del Herald, que traje varios periódicos. Aquí está una organización ecológica donde hizo que un juez reabriera los casos porque todo este tritium y las algas rojas, o sea, el tritium ha destruido toda la flora de la vegetación de los corales. Entonces surge el alga roja. Y esto fue hace unos días. Esta activista llamada Rachel Silverstein logró, no vamos a leer el artículo completo, nos vamos aquí muchas horas, voy a hacer simplemente la cita. Esto es del nuevo Herald del año, perdón, de ahora del lunes 11 de julio. Esta activista logró que un juez reabriera el caso de este problema en lo que es la bahía de Miami. Bien. Vamos para ser ordenados en la exposición, ustedes dar un poquito hacia atrás. Una vez que el tritium sale al mar, ¿puedo borrar? ¿Me puedes traer un poquito de algo? Papel. Con pausa. Sí, puede ser. Sí, la papel toalla. Sí. Papel toalla. ¿Con agua, sin agua? Seco o con ¿Quieres agua. algo húmedo? A little wet? Wet. Little water. Just a little, yeah. Oh, we need the baby. No mucho. Just a little bit. ¿Cómo podemos Sí. escaparnos de no morir intoxicados? No, estamos todos intoxicados, Pero estamos vivos todavía, ¿cómo podemos escaparnos? pero con menos calidad de vida y con menos perspectiva. So this goes up to all the states, ¿no? Tendría que desaparecer la de esto, ¿cómo es las plantas nucleares, no? Las plantas. O se cambia la tecnología, porque el hombre ha hecho mal uso de la energía nuclear desde un principio. Ahí Por está la eso, cosa. por eso. Con la finalidad del lucro, sí, mejor industrialmente, pero detrás de eso está el lucro propiamente. Bien. Fíjense. El tritium H3 tiene un tiempo de vida media de 12.3 años. Por darlo a entender, dije cronología. El escándalo reciente comenzó los días 7 y 8 de marzo, que hubo un liqueo, un escape de tritium de Torquay Point al mar, al manto freático y al manto acuífero. Muchos alegan, porque hubo un contrapunteo entre la prensa de la ciencia de Nueva York y los artículos de Miami influenciados, no sé, digamos, un tráfico de influencia, no quiero decir un soborno, no me consta, de que simplemente acá, como salía en el periódico, defendían que no había problema con el agua, mientras los artículos de otros estados sí te decían que sí había problema. Como aquí, por ejemplo, aquí tienen ustedes, se lo voy a pasar para que lo vean,
Esto es del Nuevo Herald, marzo 25, en el Indian River Lagoon. Miren todos los peces muertos en la superficie del río. Wow. Toneladas de peces muertos. Mírenlo, la foto. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que hay un liqueo de tritium, Mira los peces muertos. ese tritium demora 12 años, 12.3 años, no en desaparecer, en empezar a disminuir. Significa de que el liqueo que tuvimos ahora en marzo del 2016, le añadimos, ponga en cuenta, 12 años, entonces va a haber tritium hasta el año 2028. Pero no es que se acabó el tritium, sino que bajó a un 50%. 12 años más, 28 y 12, para el 2040 va a haber entonces solamente un 25%. Eso es suponiendo que no hubiera la producción diaria de tritium como excrescencia y suponiendo que no hubiera otros incidentes. O sea, que vamos a tener un 100% del tritium del escape que tuvo lugar el 7 y el 8 de marzo en un 100% hasta el 2028, donde va a disminuir a un 50%. Señores, lo que pasó en Chernobyl va a durar 3.000 años más. Lo que ocurrió en Fukushima hace 10 años, lleva ya 8 años llegando a las costas de California. Pero que la Florida, como tiene canales, como tiene las cavernas submarinas, se le mete en tierra. Yo iba a traerle un filtro de una marca que nada más que la venden en Bed Bath & Beyond y a veces en el Target, que se llama Zero Water, la palabra completa. Así lo pueden encontrar en internet. Todos los filtros que venden por ahí tienen dos capas, two stage. Este tiene 5 en tubo. El cilindro de este filtro tiene un total de 5 stages. 1, 2, 3, 4, 5. 5 capas. Es capaz incluso de quitar el flujo. Entonces cualquiera de momento, partiendo de una corta información y por un automático mental, dice, bueno, voy a comprarme el mejor filtro del mundo, que es este, que además que lo ven es barato. Pero que ese filtro viene con un electrodo, yo lo traje, que mide la impureza del agua. Vamos a suponer que no tenemos el problema del tritium, de las algas rojas y de las algas verdes. El electrodo que te lo dan de gratis cuando compras este filtro, usted mide la impureza del agua de la pila y es de 300 a 315. La de las botellitas de agua que te venden en el supermercado, un promedio de 100, 112. Bien. ¿Cuál es el problema? Todos los filtros están hechos para quitar partículas que son moléculas tridimensionales, aunque sean microscópicas, no para quitar las moléculas de la toxicidad del alga roja, del alga verde, y menos para poder quitar el tritium, que es un átomo y por cierto el más pequeño y el más minúsculo, el más diminuto de todos los átomos de la tabla periódica. Significa que ahí va a estar el tritium. El tritium dura en el mar 100%, no menos de 12 años. Y cada 12 años va bajando un 50%. Hay estudios que cuando la persona toma agua con tritium, la elimina por, gracias a Dios, la naturaleza. Para eso tenemos un hígado que es un laboratorio, un riñón que es un filtro, disminuye, o sea, se agota, el organismo lo elimina en cuestión de 1 o 2 semanas. Pero eso si tú un día tomas tritium y no mucha cantidad. Pero si tomas mucho Constantemente. y si lo tomas constantemente, vas a terminar con cáncer en el tubo digestivo y a donde quiera que vaya ese tritium.
porque ya se absorbe en el intestino delgado a las 5 horas y va a estar circulando entonces 2 semanas y va a todas las partes del organismo y altera los genes que son un solenoide. Tenemos que ir a física. El organismo tiene un total de 3 infraestructuras que son campos electromagnéticos y todo esto actúa, o sea, a nivel muy microscópico, no ya celular ni atomomolecular. El organismo es una maquinaria electromagnética, sin entrar en complejidades de física nuclear, el aura, los meridianos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces el tritium ha dañado toda la vegetación, o sea, la flora submarina, y surge el alga roja, que entra a través del manto freático y el manto acuífero. Ok. Hasta ahí el problema del tritium. O antes de dejar el tritium, comentemos que hay una serie de regulaciones internacionales que el agua bebible no debe tener más de ciertas cantidades de tritium, que también se produce por los rayos cósmicos. Ahora no lo encuentro bien. Estados Unidos es el más riguroso en eso, que permite que no haya más de 700 unidades de tritium en el agua que se bebe. Va cambiando Canadá, todos los países, termina con Australia, que permite hasta más de 4000. Pero en este fenómeno que hubo ahora con el liqueo del 6 y el 7 de marzo, llegó a unos 1200. Según los artículos de la prensa de Miami, no daban números, decía, no hay problema, pero los artículos que comentaban lo que estaba ocurriendo en la Florida, habló de que llegó a más de 1223, prácticamente el doble. Entonces sí hemos estado tomando agua con tritium. Entonces, ¿cuál es la única solución? Si el mejor de los filtros no se lo quita, tuve el filtro que le recomendaba yo a todos los pacientes, tuve que ponerlo de vacaciones, porque lo medí con ese electrodo que les digo y le hice una prueba de tipo radiestésica y se veía la radioactividad. Con dolor de miami, a mí que no me gusta comprar botellitas, un fastidio, porque vivo en alto y tengo que estar cargando cajas con un carrito, no es como el que vive en una planta baja, que aunque pese mucho lo carga. Simple y sencillamente tuve que poner mi filtro de vacaciones. A los pacientes que se lo había sugerido, decirles que dejaran de usar ese filtro. ¿Cuál es? Y esta es parte ya de una orientación final, adelantando, por ser más breve. Usted va, por ejemplo, al Aldi, supermercado Aldi, significa Average Discount, y te venden un agua de aquí, de la Florida, igual que la Zephyr Hill y demás, que está ozonificada y tiene también reverse osmosis. El reverse osmosis lo que le quita es el fluorido. Pero bien, tú dices, esta agua es de máxima calidad. Sin embargo, es de aquí de la Florida y yo no le tengo confianza a ningún agua del estado de la Florida. Y eso está ahí un poquito más arriba del agua de Cuchobe, que presentó otro problema, que es el de las algas verdes, que lo vamos a ver ahora, y que no tiene nada que ver con esto. Hasta aquí hubieron unos días que se suspendió o suspendieron el baño de mar. Y estas cosas, ¿por qué no se dicen? Because Walmart is the cash, como dicen en la calle 8, aquí lo que importa es el cash, el dinero. Paréntesis, desde hace años se sabe que el sol del estado de la Florida tiene un 27% más de rayo ultravioleta que lo que tolera las cataratas y la piel del ser humano. Por eso hay tanto cáncer de la piel Y todos los peces y tanta catarata. intoxicados. Al hacerme la pregunta, recordé algo que no dije. Me recordaste algo que no dije. Nosotros respiramos aire, que es una masa mezcla de un 19% de oxígeno, un 3% de gases raros y un 79% de nitrógeno, que es el que le da el color azul al cielo. Pero respiramos y tenemos la hematosis en los alveolos pulmonares. Los peces no. Los peces con sus branquias respiran agua. A nosotros el problema está cuando tomamos el agua. Pero el pobre pez, que en todo momento está respirando, en sus branquias está recibiendo el tritium. Por eso ahí está en la foto que tienen ustedes en la mesa, toneladas de peces flotando muertos, porque el pobre pez respira agua.
no respira aire y por tanto inmediatamente lo toma el treatment y se muere. Dicho sea de paso, en un seminario de créditos académicos, un profesor universitario a un grupo numeroso de estudiantes, como estaba en la Florida, pidió un permiso, 5 minutos de hacer una digresión, porque quería comentar un estudio. Casi todos los animales están en extinción y nosotros no somos la excepción. Se ha perdido un 50% de la flora del Amazonas, perdón, de la fauna del Amazonas. Se ha perdido un 30% de la fauna del mar. El último periódico de hoy, que ahí se los traje, hay uno por acá en el medio que habla del manatí, otro de un animal extraño que es el manjuarí. Todos los animales están desapareciendo. Me llegan emails de organizaciones filantrópicas pidiendo firmas para que no se extingan los elefantes, etc. Todavía, si se mueren todos los elefantes, bueno, lo único que se cae es la industria del marfil, qué lástima. Pero es que están contaminándose y enfermándose los vegetales y los animales que nosotros comemos. Y los humanos. Y a veces usted cuando va al médico, simplemente te diagnosticaron un cáncer en tal localización, tal estadio o tal enfermedad. El médico no te va a decir que fue por el tritium o por el alga roja o por el alga verde. Simplemente se limita a hacer un diagnóstico e intentar un tratamiento. Recordemos a Michael Moore por la necesidad de la concientización del ciudadano. Bien, no quiero caer en la cuestión política. Tenemos entonces el tritium, el alga roja y ahora el alga verde. El alga verde no tiene nada que ver, al parecer, con esto. Pero toda el agua que viene por los canales o no y que viene por la tubería hacia Miami viene del lago de Okeechobee. Hay un cuarto fenómeno que lo vamos a analizar luego. El agua que viene de la tubería para bañarnos y beber viene del lago de Okeechobee. Se produjo un fenómeno legal este miércoles, día 27, que salió en los noticieros. Yo lo vi a las 6 de la tarde, Canal 22, en la presentación de María Elvira Salazar, donde entrevistaron a un fiscal por 7 o 9 minutos. Pero ahí no quiero llegar, porque soy didáctico. El problema del lago de Okeechobee es que por un problema de sus compuertas y otras estructuras se ha llenado. Miren aquí la foto del puente y miren en color verde lo que se llama el alga verde, conocida entre comillas como la sopa de guacamole, que también tiene tóxicos, o sea, moléculas tóxicas que no la va a quitar un filtro. Entonces, bueno, ok, no voy a tomar el agua de la pila, pero yo, aunque lo sé, me estoy bañando con esa agua y se la tengo que regar y echar a mis plantas. Y hay algunas que se me dan y no sé por qué mueren. Y así como pasa con esa planta, puede estar ocurriendo con los cultivos, como ya también el del aguacate, que me llegó ese email por parte de un profesor universitario. De modo que tenemos ya un tercer fenómeno. Ya el tritium, que originó el alga roja, ahora quizás por otro motivo, el alga verde en el lago de Okeechobee, donde viene el agua. En ese programa de televisión, entre otras muchas cosas, se dijo y se mostraron vistas impresionantes. Hay un puente y una división del lago de Okeechobee, donde la parte derecha hacia el este está de color azul y la parte que está al lado izquierdo hacia el oeste está totalmente verde. Impresionante. Entonces ofrecen una suma, creo que de más de $100,000, eso no es nada en definitiva, para la persona que ofrezca una solución técnica de purificar esa alga verde del lago de Okeechobee. Ahora, ¿cuántos estamos reunidos aquí? ¿Cuántos habitantes tiene Miami? ¿Cuántos tiene la Florida? ¿Cuántos turistas hay? Yo tomaba café en la calle. Me daba un dolor, una molestia, náusea, no me daba dolor, náusea. Aunque la hierba, esa toxina está en el café, pero que a mí me gusta mucho tomar, echarle un poquito de agua fría para tomármelo rápido.
y tomar agua fría al final para quitarme. Y esa agua, aunque me la den bien fría y sabrosa, es de la pila, porque ellos no usan la botellita. Entonces dijo, tengo que andar con la botellita que no me gusta, como todo el mundo con su botellita, una mochila, a tomarme un café, o simplemente me lo preparo en mi casa. Dejé de tomar el café en la calle. Ah, pero yo uso una cantina. Y hablé con la dueña. Oye, ¿de dónde tú mandas el pescado? No me mandes más pescado. ¿O de dónde? No, yo lo compro en Martínez, que lo trae de California, una casa mayorista. Pero después iremos, porque me salgo del tema, del agua, a lo que es el pescado grounded en contacto con la tierra, o sea que hacen artificialmente con bulldozer un lago artificial y crían pescado como la tilapia, que es barata. Pero no quiero desviarme para mantener una dirección y una coherencia. Bien. Con todo y esto, como si no fuera suficiente, lamentablemente existe la corrupción. La corrupción no es una palabra en el aire. Existe la corrupción porque hay gente que es corrupta. Y hay corrupción desde que Pericles creó la democracia en Grecia. Y a los corruptos les quitaban las propiedades, los votaban por 5 años. En toda estructura del primer mundo, tercer mundo, en la derecha y en la izquierda, y más en el llamado socialismo, que acá mismo, en la capitalocracia, hay corrupción porque la ejerce el ser humano. Pero existe una corrupción vulgar, donde quiera, que es el kickback, el soborno. Pero hay una corrupción administrativa, como un upgrade de lo mismo. Pero en este país se ha llegado a una corrupción institucional, donde se hacen leyes y es legal y es corrupto. Lo vemos en muchas formas, y más cuando usted es inversor de la bolsa y entra a estudiar lo que es un trust, toda una serie de cosas, se da cuenta que hay leyes que están hechas para que el dinero produzca dinero independiente de quien perjudique. No estamos hablando ya de los robos de identidad o otras cosas. Parece que aquí ha habido un fenómeno, y es el 4º capítulo, de corrupción. Porque en este artículo del Nuevo Herald de julio 28 viene aquí una problemática que es lo que también motivó que presentaron a este fiscal, que les digo en el programa de María Elvira también de la misma fecha, creo que de este miércoles que pasó. Como hay este problema, hay el reclamo por parte de una serie de organismos ecológicos, que ahora no entro a describir sus siglas, sus acrósticos, etc. El asunto es que se planteó una nueva ley para regular la purificación del agua por este problema. Esa ley se iba a discutir e iba a salir en octubre. Y entonces Rick Scott, el gobernador, a título de yo no soy científico, se apresuró y pasaron una ley donde dice aquí simplemente un párrafo. La Comisión de Regulación Ambiental, ERC, aprobó el martes una propuesta que elaboraron reguladores estatales que impondrían nuevas regulaciones a 39 elementos químicos que hoy día no están regulados por el Estado, y también revisaría las regulaciones de otras 43 toxinas, la mayoría carcinogénicas. O sea, de buenas a primeras hubo un cabildeo, se iba a discutir este problema para que saliera una nueva ley. En octubre la pasaron el martes, inmediatamente el artículo en el Herald el miércoles, y luego el programa que salió en televisión en varios noticieros han sido sacados. Han aprobado una ley donde a título de querer matar impurezas del agua meten 39 tóxicos, donde está el plomo y donde está el mercurio. El exceso de plomo daña el hígado y el cerebro. El mercurio. Yo como pescado y estoy consciente de que todas las personas que de cuando en cuando comemos pescado tenemos 200 veces más mercurio que lo tolerable. Lo que pasa es que aparentemente no da ningún tipo de alteración, y países un poco más avanzados en salud pública como Holanda y Finlandia, Inglaterra también,
como el feto se forma, la organogénesis en los primeros 3 meses del embarazo, en esos países está prohibido, orientado, que una mujer que sale en estado hasta el 3er mes en que se configuran los órganos del feto que va a ser el niño, no debe comer pescado por el mercurio. O sea, el mercurio es teratogénico, o sea, causa malformaciones fetales. Pero ahora les completo una cosa que les empecé y no se las dije. El seminario, donde habíamos quizás 300 personas en el gran lobby de un hotel, escuchando a un profesor universitario de otro estado. Y el señor se animó porque estaba hablando con los floridanos y pidió permiso para una anécdota de 5 minutos, que es la siguiente. Él dijo: yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. El puma o león americano es una especie que está en extinción. Y como encontraron aquí en la Florida, un poco cerca de Okeechobee, esto fue hace como 2 años, no es de ahora, encontraron un puma muerto, le hicieron la autopsia al puma. Y el puma lo que tenía dentro en el estómago era un racún. El puma se había comido un racún, se envenenó y se murió. Pero entonces le hacen la autopsia al racún y lo que tenía era un pez de un lago. Conclusión de la historia, para abreviar: todos los peces que han sido criados, grounded, en lagos artificiales como los conocí en Venezuela y en Maracaibo, como hacen los chinos para fabricar industrialmente la tilapia, están en tierra, que es para cultivar, no es para piscicultura, no es una piscina, no es un tanque, no es una pecera. Están cargados, es más cargado de mercurio. Por eso el racún que se comió el pez del lago murió, y el puma que se comió el racún murió. ¿Y cuánto mercurio tiene el pescado barato que estás comiendo? O cuando vas a un restaurante de lujo que por ganar más te ponen ese pez, y todas las denuncias que hay del río Mekong y no sé, lugares de China y Vietnam, donde ese es el pescado que mandan para acá para conseguir divisas y dólares y ganar mucho. Conclusión, fíjense, lo último que nos dijo este profesor: el único pescado que no tiene altos niveles de mercurio es el pescado adulto y de alta mar. ¿Y cómo tú vas a saber al comprar un filete de pescado o un pescado entero, o cuando lo pides en un restaurante, el pedigrí de si era adulto y dónde vivió en alta mar? Medida de seguridad: no puedes comer pescado, una cosa menos que comes. O por una deducción lógica e hipotética, comer únicamente atún de lata o el salmón que fue criado yendo río arriba en Alaska o algunos otros lugares, o algún otro pez grande que fue pescado en alta mar. Pero ¿quién te da ese dato? Entonces uno dice: bueno, al menos salmón y atún quizás no tengan mercurio. Yo sé que tengo 200 veces más mercurio que los demás. Y no me creen, revísenlo en el internet: metabolismo del mercurio e intoxicación del mercurio. Pero volvamos a lo de ahora. Esto que acaba de ocurrir simplemente este miércoles, día 27. Es decir, ha habido el cabildeo. Yo considero que es una inmoralidad, es una gestión económica. En Washington está la habitación del cabildero y las oficinas ejecutivas y los que legislan aprueban leyes. Siempre hay una influencia de la masa de capital con dinero que todo lo compra. Aclaro que en el comunismo ni siquiera eso, sino simplemente lo que los miembros de la nueva clase, lo que en Cuba llamamos los mayimbe, los boliburgueses de Venezuela, los miembros de la nueva clase de Yugoslavia, en definitiva hacen lo que quieren. Y no hay ni comida, al menos aquí está contaminada, pero no hay ni comida. Vamos a aclarar, porque estamos haciéndole crítica al sistema, y hay otros que son simplemente infernales. Este es difícil, para que él es infernal. Debemos aclarar esa posición política. Pero bueno, este cuarto capítulo no tiene una semana todavía, 4 días simplemente, que se ha aprobado una ley donde se le va a echar al agua y va a tener más presencia, particularmente de plomo, de nitrógeno y de mercurio. Yo sé que esa agua está contaminada, pero con calma me voy a bañar. Todavía lavar el carro, limpiar el piso. Pero la piel es un órgano de absorción. En farmacología se estudia que cada vez hay más fármacos que no te lo inyectan o no te lo toman, sino simplemente lo aplicas en la piel y se absorbe, y te estás bañando con esa agua.
Ahora, ¿cuántas personas hay que no saben ni lo del filtro, ni lo del tritium, ni lo de la alga roja, ni lo de la alga verde? O esta ley de ahora que lejos de venir a resolver las cosas la ha empeorado. Pero no hay alternativa entonces. Si hay una alternativa, ¿Cuál? obligado a carabina, como se dice en Cuba, a juro, como se dice en Venezuela. No nos queda más remedio que divulgar las verdades. Existe el servo mecanismo, la corrección de los problemas. Evolución no es otra cosa que la capacidad intelectual de resolver los problemas y la capacidad emocional de soportarlos. Pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. No nos queda más remedio que tener activismo social. No es solamente trabajar y ganar un dinero, un payment to later pay the bill. Tiene que haber grupos como este, personas concientizadas como ustedes, que como mínimo divulguemos por las redes de los medios el conocimiento para defendernos. Porque es que no solamente es uno, no solamente soy yo, es nuestro hijo, es nuestra mascota, es nuestro papá o nuestra mamá viejito que no es un intelectual, es nuestro hijo que todavía no ha ido a la universidad, que tiene derecho a desconocer y cabildear. ¿Por qué? Porque afortunadamente en la democracia, con todos sus defectos, al menos el derecho al papeleo y el ejercicio del derecho, y la democracia te da la oportunidad de comunicarte, cabildear, hablar con tu amigo, utilizar los medios, ir a un programa de radio, ir a un programa de televisión y hacer presión en el político y en los legisladores para que todo eso cambie. Porque simplemente la contaminación alimentaria, no vamos a hablar ya de Monsanto, no vamos a hablar ya del índice progresivo de niños autistas. Nacía un niño autista de cada 98, un niño autista de cada 78, un niño autista de cada 65. Hay una médico que ha dado más de 174 conferencias sobre autismo que plantea alarmantemente que para el 2025 uno de cada 2 niños va a ser autista. What is that? ¿Qué está pasando? Y ahí voy llegando al punto final. Estamos enfermos porque la alimentación está enferma, la sociedad está enferma. Pero así como el átomo es la unidad de la ciencia física, así como la molécula es la unidad de las ciencias químicas, así como la célula es la unidad de la biología, el hombre es la unidad de las ciencias sociales. Cuando decimos sociedad, decimos un conjunto gregario de human beings, de seres humanos. Como decía el genial José Martí, de mal hombre no se hace buena sociedad. Y queremos cambiar la sociedad por las estructuras. Tú puedes hacer edificios, carreteras, darle forma y hacer legislación. Pero es en la estructuración de la calidad intelectual y moral del hombre que se hace una buena sociedad. Una célula se empieza a pudrir una manzana y se pudre completa. En una manada de animales, enfermedades y infectos contagiosos enferman toda la manada. Entre la corrupción, la ignorancia, la desidia y otras malas cualidades del ser humano ejercitadas en su libre albedrío, dan que la sociedad esté enferma. Pero estamos llegando ya a un grado de deterioro ecológico, no solamente en el agua, en el aire. Por ejemplo, el que ha vivido en Caracas, se para en Tazón y se ve Caracas y tú ves una cúpula de smog de un color marrón grisáceo. Resultado, entre otras cosas, informe de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. El 43% de los caraqueños tienen rinitis, hipertrofia de corneta y por tanto sinusitis y después hambre. Porque el organismo es como una mesa de billar que todo hace carambola. El smog le da alergia, la alergia le da hipertrofia de corneta, la hipertrofia de corneta le da sinusitis, la sinusitis le da bronquitis, la bronquitis le da asma bronquial. Pero hay que seguir viviendo en Caracas, o como yo, cuando trabajé 10 años allí, haciendo medicinas alternativas, mi búnker, mi apartamento estaba en Ocumare, en los valles del Tuy, donde la Virgen hace milagros y donde hay otras muchas cosas maravillosas desde el punto de vista de la espiritualidad. Entonces, lamento darle información que les preocupe, pero yo digo, como decía el filósofo hindú Krishnamurti,
Hasta la muerte es bella si es la verdad. Yo no soy como el avestruz. Yo prefiero conocer la verdad para enfrentarla y controlarla. Tenemos que saber lo que comemos. Tenemos que saber lo que respiramos. Tenemos que saber controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. No les he hablado hoy de parapsicología. Con la cámara Kilian se demuestra que cuando el ser humano se enoja, cuando es anger, enojado, el aura cambia de frecuencia, baja de frecuencia, y ciertos seres interdimensionales llamados demonios y diablos se le meten. Primero en el aura y luego en los chakras. ¿Cuántas de las personas que están cometiendo por ahí una serie de homicidios y terrorismo inexplicables no son acaso unos procesos de ese tipo? Porque hay infectación demoníaca, grado 1 cuando está en la casa, grado 2 cuando se meten en el aura, grado 3 cuando se meten en la chakra, grado 4 cuando vencen tu ángel y eres un proceso, creo que sale en televisión. Pero cuántas personas no están desgraciadas completamente, arruinadas, porque ellos se alimentan de las vibraciones de dolor. Entonces, tenemos que buscar en la parapsicología científica, en la nutrición, en la bioquímica, en todo, la perfección, que es el equilibrio. Quizás se me hayan olvidado algunas cosas. No quiero dilatar esto, ni me gusta ser incoherente de volver atrás. Pero hay una conclusión. Donde quiera que usted viva y en cualquier momento que usted viva, siempre hay problemas. No es que uno no se lo busque, como una vez escuché a una persona que dice, no, los problemas no hay que buscarlos, vienen solos. Y por eso es que el espíritu, el alma, le dan un cuerpo físico cargado de necesidades, donde tiene que trabajar para pagar un bill, pero en la forma inteligente y sabia, o en la forma moral o no escrupulosa que tú consigues ese dinero para satisfacer tus necesidades, es tu evolución. Porque evolución es la capacidad intelectual de resolver problemas y la capacidad emocional de soportarlos. No nos podemos ir para atrás e imaginarnos luego por el útero de nuestra madre. Tenemos que seguir viviendo con un dharma, o sea, un duty, un deber, hasta que dejemos este cuerpo físico. Tenemos que dar batalla y el instrumento es la verdad y la justicia. Al menos los que somos inmigrantes y hemos querido un cambio social. Desgraciadamente hemos visto que las revoluciones, quizás menos la Revolución Francesa, todos han fracasado y ha sido peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, tenemos que ir a una revolución, y ni es marxista, ni es política, ni es social, la revolución del hombre, la calidad del hombre. El mundo ha estado siempre hegemónicamente controlado por imperios, y sigue habiendo imperios. Toda hegemonía es imperial, sea de izquierda o de derecha. Rusia también ha querido ser imperio, lo quiso hacer en Afganistán y fracasó. No es que uno sea antiimperialista. Pero entonces, ¿a qué imperio tenemos que ir? No es el imperio hegemónico, militar y económico que cambia el color del mapa, que cambia la frontera y pone una bandera. Tenemos que ir a un imperio definitivo, que es el de la verdad filosófica, la justicia social, la libertad de usar bien el libre albedrío y el amor como fuerza motivadora y contenido de todo y cada una de las cosas. Muchas gracias. Hay muchas Preguntas. Uy, hay muchas preguntas. ¿Qué podemos hacer para cambiar, por lo menos de aquí a 3 años, a ver si esto cambia? Bueno, el día, una casualidad, no quiero ser digo una casualidad, no soy predeterminista. Pero usted tiene sus conocimientos, a lo mejor esotéricos, Hombre. puede ver más allá de lo que puedo ver. No, esto es ir más acá. Es el lado de acá. Aquí, estas cosas concretas que estamos viviendo. Mire, Diario de las Américas del domingo 26 de marzo. No les había dicho, el liqueo, el derrame de tritium fue marzo 6, marzo 7. El escándalo se hizo público en la prensa marzo 26. No les comenté que entonces el condado de
acusó a Torquay Pond y utilizaron como árbitro ciertos especialistas japoneses que trabajan en la Universidad de Miami. Y entonces, para completar la cronología, fue el día 27 de abril. O sea, el escándalo periodístico fue a partir del 26 de marzo de este año. Y el día jueves 28 de abril fue que salió que fue sancionada Torquay Pond por ese liqueo, por ese derrame de trigo. Pero señores, la prensa, que se supone que es el sacerdocio de la verdad, o el periodista, el sacerdote de la verdad, y que es para informar, o no son muy inteligentes, o el articulista que escribió eso estuvo influenciado por algo, porque en una página completa del periódico, donde hablan de que por fin el día 28 de abril fue sancionado Torquay Pond en ese juicio, y fue bastante rápido, dice que fue sancionado Torquay Pond por botar aguas de albañal. No, agua radioactiva con tritium, porque cualquiera aquí tú botas agua sucia, aguas negras de una casa, de un edificio, y van por tuberías al mar. Por eso también más de una semana estuvo en ciertas áreas de Miami, en las playas, prohibida el baño del mar. Entonces no te hablan claro, pero bueno, la cronología es que por fin el juicio tuvo su final y fue favorable a la población el día 28 de abril. Pero ahora yo pregunto, ¿habrá o no otros liqueos? Entonces la solución y la respuesta a su pregunta. Da la casualidad que este día, que yo me encuentro en una librería, no me imaginaba esto, y no sé, se cumplió una fecha religiosa, inmediatamente me dirigí a un Publix, porque ahí te venden agua por River Osmosis, que le quita hasta el fluoride al agua. Y estaban todos los Publix cerrados. Y tuve que ir a un CVS por otro motivo, y aquí está la respuesta. Y se me olvidó traer botellita. Usted va a un CVS como establecimiento cualquiera y hay varios tipos de agua. Pero el agua, así como por ejemplo hay mercancías que son hechas por eso, todo se vende en el Publix, por ejemplo. Pero hay un producto que es hecho por la fábrica del Publix. Entonces, el agua genérica que vende el CVS, cuyo logo es en color verde, una B mayúscula grande, bien gruesa. O sea, el agua genérica que fabrica el CVS para sus supermercados, sus farmacias, tiene una B. ¿Y por qué empecé a usar esa agua? Porque cuando veo la etiquetica, la letra pequeña, viene de Austin, Texas. Yo no tomo agua de la Florida. La del mismo Aldi también tiene reverse osmosis y ozonificación, pero es de aquí de un poquito encima de Okeechobee. Y yo le hice ciertas pruebas radiestésicas y se le veía la radioactividad con todo lo que tiene eso. Entonces, un agua traída de la luna o traída de Austin, Texas, no es de la Florida, por tanto no puede tener radioactividad. Y ese es el agua que estoy consumiendo y sugiriéndola a mis pacientes. Pero hay otra cosa, el famoso electrodo que tiene polaridades, que te lo regalan cuando compras el filtro Zero Water, te mide el grado de impureza del agua. Y tuve la curiosidad de medir esa agua genérica del CVS y el grado de impureza es de 3, que ellos recomiendan que se debe tomar agua medida con ese aparato que vaya de 0 a 7 y tiene 3, por tanto ni siquiera tiene fluorida. Entonces, de momento, el agua de beber, el agua de cocinar, el agua que le estoy echando a mis plantas, es esa agua venida de Austin, Texas, que vende el CVS. Trae un problema. Vino entonces lo del alga verde, vino lo de esta ley que la pasaron este miércoles, día 27, y entonces tiene otras contaminaciones que no lo van a quitar en un filtro y que tampoco, ¿cuántas botellitas de agua ya falta para bañarse? Ya van a bañarse la ducha. Entonces no nos queda más remedio que actuar socialmente. Tenemos que buscar políticos concientizados, eliminar políticos corruptos.
y que se cumpla realmente la ley. Porque hay otra cosa, vamos a hablar del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que políticos corruptos, que no corruptos, que honestos, pero hay un problema. Cuando usted se lee el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, nosotros con nuestros taxes, con nuestros impuestos, estamos pagando a la administración pública y al político. ¿Qué pasa? Es un empleado público que tiene que obedecer a la verdad científica y al bienestar social. Y no que se convierten entonces en nuestros esclavizadores y en nuestros explotadores. Usted mencionó una persona que no voy a mencionar el nombre, que hacía programas de radio. Los sábados en la noche hasta el domingo en la mañana. Muchas veces yo fui a ese programa. Pero las cosas más interesantes son las que hablan los entrevistados en el interín de los comerciales. Y un día yo llegué a las 10 de la noche, empezando el programa, y había, primero con mi persona, 2 políticos que estaban siendo entrevistados. Y me senté a escuchar su entrevista para luego que empezara la mía. Y fue muy interesante que cuando esos 2 políticos hablaron de las personas que votan, ¿usted sabe cómo se refirieron de nosotros? Con el término de el ganado electoral. Nosotros somos varios como animalitos. El ganado, eso lo escuché yo, de 2 políticos en una planta de radio en el interín que no estaba al aire. Uno le decía al otro, porque el ganado electoral, porque a través de los medios de prensa, esas personas son manipulables para ganar el voto. Entonces no es una verdadera democracia. Y esto me recuerda, y con esto termino, si no hay más preguntas. Cuando usted se estudia la República de Platón, te aclaran y te dicen que una democracia es verdadera cuando el que vota es el llamado ciudadano de opinión. ¿Y quién es el ciudadano de opinión? Aquel que por su moral y saber trascendente merece el derecho al voto. ¿Cuántas personas son analfabetas? ¿Cuántas personas no hablan inglés? ¿Cuántas personas la vida no le permitió pasar por una universidad o informarse? Y entonces lo manipulan con lo que le dicen y como se lo presentan en televisión, en radio y en prensa. Ese es el ganado electoral a que se referían estos políticos. Pero ese no es el ciudadano de opinión de Platón. Y a lo que aspiramos es un crecimiento cualitativo del hombre, donde ese individuo es capaz de parar en ser un político, de orientar a los demás, de dar el conocimiento que no tienen los demás, para que sea solamente habrá democracia cuando haya realmente un ciudadano de opinión. ¿Alguna otra pregunta? Pregunto. First of all, does he know about Dr. Emoto? Sí. Veo cuestión. Ahora pregunta todas formas. So he knows his work about energy and water and all that. Yes. Okay, great. So, since we know that we are energy, and we believe in God, right? We know there's something bigger. Can we continue to do the work of Dr. Emoto, which is pray on the water, continue to be better people spiritually, physically, because I understand the physical issues, right? But I feel like there's just so much we can do as humans. I mean, it also biblically says that we are in the end of days, right? So it's almost like it's exhausting with all the stuff that's going on in the world. There's just so much we can do. So, can we just do what we're doing, but also can we just, pray on the water? Can we do that kind of work? You know what I mean? Okay. I am totally agree with you. Estoy perfectamente de acuerdo con usted. Sé que me está hablando de Masaru Emoto. Tengo todos los libros de él. He estudiado su teoría. Estoy al 101% en acuerdo con Masaru Emoto. Y ahora usted va a comprender mejor lo que dice y plantea y hace Masaru Emoto con la explicación de que le di de que una molécula de agua es un triángulo y que 6 moléculas de agua hacen el tetraedro perfecto, que es una pirámide, y toda pirámide tiene una pirámide prima encima que recibe campo. O sea, no es simplemente la pirámide. Una pirámide es en el plano físico una pirámide,
una parabólica por encima que recibe energía, la procesa por dentro y la saca por debajo, igual que la gran pirámide. Por eso, delante del agua, usted habla iracundo, toma ciertas alteraciones, le pone cierta frecuencia y cambia la morfología del agua. En conclusión, cuando usted lo trata todo con amor, todo funciona mejor. Entonces es una de las tantas conclusiones a las que se llega con los trabajos de Masaru Emoto. Pero si usted recuerda de mi introducción de hoy, lo que yo planteé de una molécula de agua como triángulo, 6 moléculas de agua como pirámide, y la característica de que toda pirámide tiene una parabólica de recibir energía, comprenderás por qué tratando con amor, con odio, con violencia u otras energías medidas, vistas con la cámara Kirlian, su influencia en el agua. Y si a eso lo proyectamos, que cada uno de nosotros tiene un 75% de agua, suponte que una persona es ciega y sorda. Si tú la tratas con amor, esa persona va a responder mejor en su cuerpo físico, que es un 75% de agua. Su cerebro, que tiene líquido cefalorraquídeo, su corazón, que tiene sangre y por tanto plasma. Al final de todo, quizás en este mundo de maldad no todo se resuelve con amor, pero la vía fundamental y la energía fundamental que da razón a la existencia, que es el alimento del alma y que mejora todas las cosas, es el amor. Por ejemplo, las técnicas de la reconexión. Al individuo se le enseña a conectarse con la deidad de la cual procede, pero actúa con amor. Y todo lo que se hace con amor resulta muchísimo mejor. Recuerdo una persona que cocinaba y me decía, bueno, culinariamente no me quedó bien, pero está hecho con mucho amor. Eso vale. ¿Cuántas parejas viven bajo un mismo techo y no vivencian el amor? Sino un mecanismo y un compartir de intereses económicos y legales. Están muertos en vida. Another question. Dígame. What's your name? Esther. Building on what Esther just said, which is our consciousness and the level we're operating, we can energize, we can protect. I see that, and then I see the tipping point we're at where the planet, those who are not functioning at a certain level, needs the help of the conscious to bring, otherwise they will be subject to those lower vibrations, the toxicities of the water. Can we, as people who we've tried to clear our pineal gland, we've kept our elevations high to the best that we can, we obviously all have issues, we were talking about that. Can we as a group, and in your practice or in your circles, is there a group that acknowledges our creative power to destroy what has been built to destroy this planet? Is there a group, is there a way for us to use our strengths, our creative self, to start breaking those institutions down? There must be a way, because we're tapping into such a small percentage of what we can create as creators ourselves. It's a very good question. Can we do it? Yes, When can we start? We can and we always. Te voy a responder en español para que otras personas lo entiendan en la grabación. Pero tu pregunta tiene muchas preguntas y por tanto muchas respuestas. Lo primero es empezar por uno mismo. Todo el mundo critica en el otro la paja que el otro tiene en el ojo y no critica la viga que tiene en sí mismo, como decía Jesús Cristo. Entonces, si cada cual se autoconstruye, se perfecciona intelectual y moralmente, todo el mundo cambia y todos cambian. No es yo criticando al otro y el otro criticándome a mí, van a terminar fajados, en pleito. Pero bueno, se pueden hacer las dos cosas. Una crítica constructiva y amorosa a través del diálogo y la comunicación. Segundo, aumentar la vibración, adquirir conocimiento. Pero hay técnicas de magia. El mago Berlín en una oportunidad me explicaba. Magión significa ciencia.
todas las técnicas esotéricas, los volt tibetanos, los mantras particularmente, la meditación, las llamadas meditaciones, las formas pensamiento, el poder del pensamiento positivo, todo eso organizadamente influye en las demás personas y en la sociedad. Tú me has recordado una técnica del hinduismo que es llamado Agnihotra, donde se produce un fuego en una pirámide y se forman los otros planos como si fuera una antena de radio que emite una sonda azul violáceo hasta varios kilómetros alrededor de donde se practica la Agnihotra hindú. Hay una serie de estadísticas de Alemania y de Europa donde han hecho el estudio de que en varios kilómetros a la redonda de donde se practica la Agnihotra han estudiado los récords policiales, se cometen menos crimes, menos delitos. De modo que si hay técnicas de magia, mántrica y de fuego y mover ciertas energías para el saneamiento y el mejoramiento de los grupos humanos y la sociedad. Y es más, hay que en este momento en la Florida se está ocupando de eso y organizando ciertas personas en ciertas posiciones, como se hizo en Yellowstone. Pueden haber reuniones de grupo en círculo con prácticas de mantra y meditación que vayan mejorando el entorno psicosocial vibratoriamente. Así como hay ciencia para el mal, también hay ciencia para sanear con el bien vibratoriamente. Thank you, because along with what you said about self-examination, self-clarity and love, it naturally reflects on everybody else. But as it's biblical and all the other, belief systems, the power of the group that's thinking alike that is true. Multiplies it beyond. We're here because we've been working on ourselves. We can magnify it for all of us. Muy buenas las dos preguntas, la que hizo la señora sobre los trabajos del agua de Masaru Emoto, que ahora se comprenderá mejor el porqué de eso, repito, al entender al agua como un triángulo, como una pirámide, y las preguntas que hace ella con el aquello de que grupos deberían reunirse para hacer ciertas técnicas. En la iglesia lo hacen con oración, que no deja de tener también su valor. De modo que ahí estamos. Lo que tenemos es que conocernos, unirnos y crecer en ese trabajo filantrópico a favor de las fuerzas del bien y el plan divino. That's it. Gracias. Thank you. Senor, I have a water distiller, a water distillation machine in my office. Will that get out the tritium? No sé qué decirte, pero me inclino a decir que es incompleto. Te voy a explicar por qué. En la destilación del agua, primero se evapora y luego se condensa. Indudablemente no va a quedar ninguna bacteria, no va a quedar ningún virus. Una bacteria es una célula vegetal que tiene materia orgánica. Un virus no es una célula con metabolismo, pero tiene una estructura proteica y las proteínas floculan más allá de los 42 grados. O sea, una vida ajena en esa agua, como un protozoario tipo ameba o Giardia lambda, un virus, una bacteria, van a morir. Pero si tiene tritium, ahí va a quedar igual con el calor, porque el calor favorece el tritium, aunque a veces cambia otra forma de molécula. Y también no conocemos la naturaleza molecular de las toxinas del alga verde y del alga roja. Existen en química lo que se llama las moléculas termolábiles. Hay moléculas que se destruyen con el calor y hay moléculas que no se destruyen con el calor. Por tanto, una vida vegetal o animal sí se va a destruir con esa agua destilada. Pero si hay presencia de tritium y algunas moléculas de estas algas, no van a cambiar, vas a seguir tomando. Ese es el problema. Aún agua destilada, que es lo más puro.
Can you ask him if you put water in the under pyramid, it charges the vending machine? Que si poner agua bajo una pirámide y cargarla así, que si hace algo. Very good question. No lo he hecho para esto, pero sí te voy a decir algo. I'll tell you something. Yo tengo colecciones de pirámides. I have a question. Tengo una charla y les voy a mandar a ustedes, les voy a mandar a Ivette y a usted. We're gonna ¿Qué send grado? us. ¿Qué grado de lo que? No, cualquiera. He's got, it doesn't matter. Simplemente el campo piramidal. It Pero just- te quiero comentar algo. But he's gonna Yo tuve send- curiosidad, un agua común, el agua normalmente en física se congela a 0 grados centígrados. Y yo tuve la curiosidad de poner agua en la nevera dentro de una pirámide y, o sea, no, perdón, yo tuve la curiosidad de poner agua dentro de una gran pirámide por 24 horas, un galón. Y luego esa agua yo la ponía en el congelador. Cambia la física del agua y normalmente un agua de la pila o de una botellita, o de un botellón o de un filtro que se congela a 0 grados centígrados, el agua que recibió el campo piramidal por 24 horas mejoró que ya a 4 y 5 grados centígrados se congeló. O sea, necesitó menos frío. Yo creo en la física, creo en la ciencia. Un agua piramidal necesita menos frío para congelarse. Y si no he tenido esa curiosidad, no me entero. Y mira, esa es la respuesta a la pregunta de esta, muy inteligente, muy interesante. Pirámide, Pirámide hueca. pero sin metal o No con importa. metal. Mira, desde el punto de vista piramidal da lo mismo que sean los 4 tubitos, que sea una pirámide hueca, no importa el ángulo. El asunto es que quepa un container de agua. Pero el material de la pirámide. El material de la pirámide. El que es el material de la pirámide. Porque la rusa no lleva Generalmente no metal. tiene importancia. Lo mejor es una pirámide metálica grande. o un frame piramidal cualquiera. Se cumple igual la descomposición de las líneas de fuerza. Él está preguntando porque esta discusión, esta conversación la hemos tenido él y yo hace 2 o 3 meses de las pirámides rusas que están a 72 grados, que dicen que no pueden ponerle metal y que entonces el líquido que se le pone adentro es mucho más fuerte porque están a 72 grados. Al menos esa es mi experiencia. Puede que sea que mientras más vertical, o sea, mientras menos grado, tanto mucho mejor. Puede que sea cierto el planteamiento, no lo conocí. I'm not aware, I didn't know, but my experience has been the pyramid works no matter what. Sí, Mira, yo te haría una proposición hasta que nos veamos. Lejos de usar el agua destilada, empiezo a tomar agua piramidal. Estamos en ese rato, eso hace rato. Vamos a hacer algo, hay que hacer algo. It's like, what I suggest you do is distilled water, you drink ceramic water. You mean after the distilled water? Well, it doesn't matter when, just drink ceramic water. No tengo confianza en el agua sin destilar. Bueno, Experimental. no sé si Porque hay amonia, hay muchos diferentes tipos de... sí, claro. de- Mira, yo dejé un papel de que las carnes rojas, aunque sea de una ternera criada en una iglesia y con hierba santa, cuando se cocina tiene un gas que es NH3, conocido como amonio, que da cáncer del colon, que envejece, que da arrugas. A las mujeres las envejece más rápido. Y a nosotros no. No, sí, claro, Eso de pero lo veo a la mujer para que Eso responda es rápido. discriminación. Pero es un área muy sensible esa. La humanidad ganó todo el mundo, ya todo el mundo se va vegetariano. No, ahí traje un flyer sobre eso. ¿Ah? El agua. Sobre los daños de la carne roja. Nosotros comemos carne cruda, órganos crudos. Yo como órganos crudos y él fue el que me enseñó a comer órganos crudos. O sea, sí comemos una proteína, pero no la cocina. Mira, paradójicamente, ¿no? Si tú vas a comer carne roja, sería preferible comerla cruda que cocinada, porque el NH3, que es la amonia, no es la NH4, que es la amoníaco, se produce cuando se cocina. Pero yo, por una cuestión de escrúpulo, una cuestión psicológica, es más que yo
Ya a veces como algunas carnes por el mediodía, pero por la noche no quiero comer ninguna carne. Lo rechazo. Me da cosa cualquier hora. Roberto es su nombre. Sí, Ok, le quiero contar una anécdota. Vengo de Colombia, en Colombia existe un templo, es un templo taoísta, y allá toda la gente es vegetariana, desde el que nace hasta el que muere. Todos son vegetarianos, una comunidad que viene creciendo cada año, y hay personas ecuatorianas, peruanas, venezolanas, colombianas, hay alemanes, y hacen actividades así como lo que usted estaba diciendo, forman mandalas y hacen runas. Y las runas sirven, o sea, lo hacen a la forma positiva. Siempre en la madrugada son posiciones perfectas que conectan con el cosmos. Y me tocó participar en una runa que estábamos haciendo para disminuir la actividad volcánica en el 1999, casi el 2000, que estaban las actividades volcánicas muy fuertes en Venezuela, creo que fue. sí. Y nos tocó hacer unas runas muy bonitas en un mandala para disminuir la actividad volcánica. Estuvo muy bonita entonces como un poquito de lo que estabas comentando, como hacer un grupo de personas y trabajar en pro de la Mira, hay de una la persona energía. de Venezuela aquí que por orientación divina, que no me gusta dar el nombre, quiere crear un pequeño grupo de personas que se reúnan para hacer ciertas prácticas de orden mántrico y de otro tipo que disminuya ciertas vibraciones que están afectando el planeta. No te voy a dar pero es eso mismo. Sí. Tú dijiste runas y dijiste mandala. Sí. Estudia lo que es la radiónica, o en mis papeles está mi email. Usted me manda el email suyo. Yo hoy no quise pasar una lista donde las personas pusieron su nombre, su teléfono y su email para mandarle información. Más adelante si me voy a sentir, en vista del entusiasmo que he visto en ustedes, tomarle el email y mandarle información. Pero usted me manda su email, pues vamos a anotar ahora un papel. Yo le mando literatura sobre lo que es la radiónica. O sea, a usted decir runa está hablando de una geometría de forma. Sí. A usted decir mandala está hablando de radiónica. Al hablar de una lupa, una pirámide, estás hablando de radiónica. Es el manejo de esas energías para el bien. Formas piramidales. Ahora, si usted ya tuvo experiencia de manejar energía radiónica para un mejoramiento ambiental, incluso mejorar la actividad sísmica, yo creo que algunos de ustedes y otras personas que yo conozco también podrían ser el núcleo del primer grupo para ese tipo de Pues, trabajo. Roberto, resulta que en este momento hay misioneros de esa área de Colombia, ¿Aquí? del templo. Sí, pero llegaron aquí y llegaron a la casa de un amigo de Chris, porque yo no los pude alojar en mi casa. Vienen cada 2 años, porque no es fácil ¿Y enviarlos. están todavía en Miami? No, se quedaron 2 semanas y tuvimos una actividad muy bonita, unas conferencias y más o menos como las que usted da, y la sabiduría siempre se complementa. Y ahorita en este momento está una pareja, 2 compañeros están en Boston y otros 2 compañeros están en Phoenix, Arizona. Entonces, ellos después de la segunda semana de septiembre vienen a esta área. Yo no los puedo alojar en mi casa porque mi casa es muy pequeña. Creo que en la casa de Roberto no se va a poder porque no sé si hubo algo que como que con la señora. Yo te voy a poner a ti en contacto con esa persona de Venezuela que está aquí ahora para eso y tiene tiempo limitado por la visa. Y sería bonito como que se encontraran porque el conocimiento se aumenta. O que un día venga aquí y le haga una presentación a usted, tanto de un agua radiónica que él acaba de registrar aquí en la Florida, como también ese plan del que estoy respondiendo. Le voy a pasar esto y el que lo desee me pone bien claro, Tiene un lapicero. me ponen bien claro su nombre, su teléfono y su email, pero fundamentalmente el email, si es posible en letra de molde, capital L, para poder entonces empezar a mandar la información. Sí, Do you know of structured water, which is used a lot in Asia and here? The inventor is out in Arizona. Structured water. Que si conoce agua estructurada, que lo usan mucho en los países asiáticos. ¿a qué le llama ya agua will estructurada? it neutralize tritium the way it does like chlorine and Es un chlorine? término que usan para un agua. He wants to know what you mean by structure. Oh, it's
It's a device I use on my shower. It's a way of Un implemento que usa, changing the energy of water que cambia by mimicking the flow in the rivers Cambia and the qué? streams. en la energía, it's an energy that changes, right? No, it changes the flow of the water and the energy of the Cambia water. la energía y la forma que el fluido del agua. Es Yeah. un implemento, un Mira, shower. quien te we puede bathe responder with esa it. pregunta, Yeah, and we bathe with it and then quien te puede purify responder it. esa pregunta se llama Alejandro, que es la persona que ha registrado, está empezando a distribuir aquí en la Florida un agua que tiene esas propiedades. Él te lo puede responder mejor. Pero en lo que yo te respondía, me llegó una idea a la mente. Acuérdate que Juan el Bautista hacía que el Espíritu Santo entrara a una persona con el bautizo, que es agua bendita. En los exorcismos que yo hago, uso agua bendita. El bautismo en las iglesias es con agua. De modo que ahora, comprendiendo el agua como una estructura piramidal y radiónica, se explica todos esos fenómenos paranormales utilizando agua. That has energy in the water. That's how it explains everything that you're talking about. So this person that comes the person who goes to answer your question. He'll give us his name and number. He'll give us the name of that person. Algunas otras negras sí, pero esta no. Una piedra que se llama Shongai. Bueno, Una piedra que se me... Ella tiene una preguntita más para usted. Have you ever heard of the Zohar Project? El proyecto Sohar. Que se The oye el Zohar proyecto Project. El proyecto Sohar. explícame. It's the Kabbalah Center. El centro de Kabbalah. And what they do is it's a book, and the book has to do with the writings of like positive energy. Es un in the centro book. de cábala que está en Miami Beach. Yes. Quien te va a responder esa pregunta es Alejandro Vergara, que justamente me acaba de decir que quiere regalarme el Zohar por ese motivo. So I was just wondering, because I used to be on that project, and we used to take these books, and we would go up and down the coast of Florida, give it to people, and they say, I don't know because I don't go there anymore, that we stopped the hurricanes, because we haven't had hurricanes in a long time. They say that it protects the coast now from hurricanes, but also has changed the waters. In Japan, they did it, you know, when the big thing happened with the waters, and also in Russia with the Chernobyl. So, you know, they're convinced that that energy in the books and our collective consciousness helped the change of the waters. I don't know if you've heard anything about it. Teóricamente, desde el punto de vista de la física y de la psicotrónica, te digo que es posible. Quien sí tiene conocimiento exacto de eso mismo que tú estás diciendo es el señor Alejandro Vergara, que además es un ingeniero, que puede explicar desde el punto de vista de la física mejor que yo. Pero él también es estudiante de Cábala en ese centro de Miami Beach, y él justamente me acaba de llamar hace día y medio para decirme que me quiere regalar el libro del Zohar por ese motivo. Ahora, tú me has recordado una señora en Tampa, donde yo años atrás di muchas conferencias y consultas allí, de un grupo de sanación, porque ella practica el Reiki y otras cosas. Se llama Dora Vega. Señora que le descubrí todo un poder de sanación en las manos. Porque yo no creo, yo conozco, la medí eléctricamente y vi los cambios eléctricos que tiene en la palma de la mano de esa señora. Pero voy al punto. Esa señora me llamó hace unos meses para darme un mantra con el cual se pueden parar huracanes y ciclones. Lo único que, bueno, no ha habido, estamos en temporada, no ha habido un huracán donde yo lo pueda probar. Por eso digo, dice la señora que a mí no me consta, tenemos que buscar un huracán, ir allá, porque el huracán venga a nosotros y probarlo. No, Pero los llamados milagros no es otra cosa que la física de lo paranormal. Y existe la física de lo paranormal. En el año 83 yo estuve por curiosidad en Haití a estudiar el vodú. Es magia negra, pero se mueve en fuerza.
but it has power. He estado en Brasil a estudiar el candomblé y la macumba. En Cuba y acá he estudiado los yorubas, los paleros. Entonces, por ejemplo, había un palero en la Lisa, Marianao, que yo me infiltré allí para ver fenómenos. La historia es más larga. Pero aquel negro descalzo, tomando ron, desde su cuarto, que no salía la voz de allí, había un gallo en el fondo del patio y le decía, pica gallo, canta gallo, y el gallo cacareaba. ¿Cómo es posible? Pero bueno, suponte que es una casualidad. Yo en los exorcismos uso fuego y sé lo que es la flama del fuego y la pirámide del fuego, la forma que tiene. Pero cuando el ángel está eliminando a los demonios, se rompe esa física y se forman unas espirales que han durado hasta 13 minutos. Y tengo fotos de ellas. Entonces, vuelvo a este padrino madero y el fuego. Él echaba alcohol en el piso, aguardiente, que es alcohol al 50%, y le prendía fuego y llamaba a un espíritu de la fraga, un simple espíritu de la fraga. Y le decía, Viramundo, ven y cómete el fuego. Y la pirámide de fuego, se veía que algo pasaba y el fuego se iba hacia arriba y se desaparecía. Okay, ¿qué relación hay entre que ese señor en trance? Porque para eso que iba a esos lugares. Porque como yo soy formado en un materialismo dialéctico y sé que también la física puede explicar esto, lo importante no es creer, sino conocer el fenómeno. Entonces dime, ¿cuál es la física, la suprafísica o la parafísica que explica de que aquel medium palero en trance diga, Viramundo, ven y cómete el fuego? Y se cubría el fuego, cambiaba la figura y se desaparecía. Pero lo más importante, escúchame bien esto. En medicina, las quemaduras tienen grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 es eritema, te pusiste rojo. Grado 2 es la pápula o flictena, la pápula, que se te pone como un relieve. La flictena, que es la ampolla. Y el grado 4, que es la carbonización. O sea, cuando tú estudias en medicina, las quemaduras, hay 4 grados de quemadura. Entonces, aquel negro, cuando terminaba, la forma de terminar la ceremonia, se acostaba en el piso, en pantalón, descalzo, sin pullover, extendía las manos en posición de cruz y le pedía a la señora de él, que era su ayudante, que una lata de leche condensada, una lata cualquiera, echara la mitad de alcohol. Y esa lata se la ponía en el abdomen, que no se virara el alcohol. Y la mujer le prendía fuego al alcohol. La lata se ponía al rojo vivo, que tiene que quemar la piel, que tiene que dar como mínimo una quemadura grado 3, que es la ampolleta, la ampolla o flicena. Un grado 4, que es la carbonización del tejido epitelial y el músculo. Y el señor estaba ahí 13, 15, 20 minutos y le decía a los ahijados, písenme las manos y pidan. O sea, la forma de pedir favores era que él, estando acostado con el fuego en el abdomen, le pisaran la mano y pidiera. Y cuando aquello terminaba, yo como médico no entendía, le quitaban, no había pasado nada. No había quemadura, o sea, no había eritema, no había pápula, no había flictena, no había carbonización. Entonces, ¿por qué ahí hubo una física distinta? La física de lo paranormal, que es lo que se llama el milagro. No está el milagro, que es otra física. Los planos interdimensionales y las mayores vibraciones de los planos interdimensionales moldean la materia y todo aquí en el plano físico. Y por tanto se puede usar para bien o para el mal. Me acuerdo cuando fui a Haití, cómo veía danzar sobre los timbres, o sea, los palos con fuego, la leña, como decimos nosotros. Y el individuo no se quemaba. Veía cómo agarraba un palo encendido, se lo metía en la boca, lo mascaba y no se quemaba. Existe lo que se llama la transficción. Un individuo en trance se cortaba la lengua de atrás hacia adelante. En primer lugar no sangraba y al terminar el trance estaba cicatrizado.
El que le corten aquí la lengua tiene que ir al médico, sangró, sutura, vitamina C, bálsamo Takoki, y como es un área sucia puede demorar 10-15 días en infectarse. ¿Dónde entonces está el porqué de la parafísica? Hay fuerzas superiores y las fuerzas del bien tienen que aprender a manejar toda esa fuerza en contra de la fuerza maligna. ¿Por qué? Porque querramos o no querramos, estamos en todo momento, lugar y circunstancias en medio de una guerra cósmica. That's it. Y no hay otro. Bueno, con el permiso. No hay otro, pero Otra vez. Yo quiero que usted sepa que las pirámides, de eso que está hablando usted ahora, todo eso que estaba hablando usted antes que usted llegara. Y hoy estamos hablando de las pirámides. No, él me lo recordó. Eso yo me puse, yo ponía en una pirámide grande que tengo en casa y es simplemente las barras. Y entonces digo, bueno, déjame ver porque es que experimentar. Le ponía un galón de agua completo, 24 horas, y después yo ponía a congelar esa agua piramidada, vamos así decirlo, y entonces se congelaba, también ponía el termómetro. Ya a 5 grados se congelaba, no tenía que llegar a 0. Por tanto, ha habido un cambio físico. Ahora imagínate, me has recordado eso y te lo agradezco. Voy a mis botellitas, espérate, ahora mis botellitas del CBS las voy a empezar a poner en una pirámide y voy a empezar a tomar agua piramidada gracias a ti. entonces a su criterio el Reiki cura. Sí, ayuda, porque trabaja en el chakra y el chakra trabaja en la glándula endocrina. Entonces usted cree que mi problema cardíaco Reiki me lo puede aliviar. Bastante. Ok, thank you. Bueno, gracias. Send me an email or text me.